Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en este día verdaderamente le damos gracias a Dios porque el Señor sabe todas las cosas. Cuando nosotros estamos planeando algunas cosas, Él es el que las hace. Amén. Y la hermana Doris, una adoradora del Señor, verdaderamente nos gozamos cada vez que adora al Señor. ¿Por qué? Porque lo hace en espíritu y en verdad. Y eso es lo que tenemos que buscar cuando nos acercamos a la casa del Señor, abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que dar gratitud al Señor. Amén, gratitud a Dios. Y una de las canciones lo decía, que tenemos que dar esa gratitud. ¿Qué es gratitud? De acuerdo al diccionario, gratitud es agradecimiento o apreciación. Es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio, y escucha bien lo que dice el diccionario, de un beneficio recibido o que recibirá. Eso es lo que dice el diccionario. De un beneficio recibido o que vas a recibir. Por eso tenemos que estar agradecidos con el Señor. Pero vamos a ir a la palabra que en este día el Señor me ha dado. Se encuentra en Lucas capítulo 17 del 11 en adelante. Lucas capítulo 17 del 11 en adelante. Cuando lo tenga nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Y le damos la bienvenida a la hermana Mindal y su hermana que están aquí acompañándonos en este día. Dios les bendiga. Amén. La sierva de Dios que el Señor le ha tocado el corazón traer a este ministro de allá de Puerto Rico para acá, para Kentucky. Amén. Y verdaderamente nos vamos a gozar porque sabemos que lo que hay es candela. Amén. Poderoso Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas 17 del 11 en adelante nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia viva dice: amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos, hermano. Amantísimo Padre, en este día te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por el privilegio que me das de llevar tu palabra, mi Dios. Padre, úsame con carbón encendido sobre mis labios, mi Dios, para que sea palabra tuya y no mía, mi Dios. Atamos el hombre fuerte de esta ciudad y de los alrededores, como dice en tu palabra, que lo que atemos aquí en la tierra, atarás allá en el cielo. Padre, estamos desatando también esa bendición, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Padre, para que pueda penetrar tu palabra, mi Dios, hasta lo más profundo, mi Dios, de nuestro corazón y hasta los tuétanos, mi Dios, Padre, de nosotros, mi Dios. En este día te damos gracias, te damos la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, en este día. Gratitud. ¿Es mi deber o no es mi deber?
Esa es la pregunta que tenemos que mantener en mente todo el tiempo. Como cristianos, nosotros tenemos que estar agradecidos, ¿cierto o falso? Tenemos que estar con gratitud a Dios. Aquí vemos claramente en estos pasajes bíblicos que acabamos de leer que el Señor le dio sanidad a 10 leprosos. A 10 leprosos. Pero solamente uno regresó donde él, en gratitud. O sea, solamente uno regresó porque estaba conmovido con lo que Jesús había hecho. Y en el versículo 19 claramente dijo, tu fe te ha salvado. La palabra dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No quiere decir que Jesús no sanó a los otros 9. Los otros 9 recibieron su milagro. Los otros 9 se fueron. Estuvieron sanos, pero no estuvieron salvos. Entonces nosotros tenemos que analizar bien lo que el Señor nos está transmitiendo en este día. No porque el Señor nos ha hecho un milagro, quiere decir que vamos a ser salvos. No porque usted venga a la iglesia, cuando venga, quiere decir que va a ser salvo. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Si nosotros nos desligamos, podemos fallar. La palabra dice, por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros no nos podemos quedar destituidos de la gloria de Dios, como termina el pasaje. Sino que tenemos que buscar la manera de que el Señor, aleluya, siempre tenga su buena voluntad con nosotros. Pero eso se gana. Eso se gana. Nosotros estamos en un día que nosotros verdaderamente, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, este mundo va más para abajo todos los días. Esta misma semana, ¿qué fue lo que ocurrió en Francia? Una matanza. Terroristas. ¿Estaban listos? Nosotros tenemos que estar listos cuando llegue la hora. Porque cuando llegue la hora, tú te vas a dar cuenta si vas para arriba o vas para abajo. Cuando llegue la hora que Jesús toque a tu puerta, estarás listo. Entonces nosotros tenemos que cuidar verdaderamente esa salvación. Los leprosos, hermanos, los que tienen lepra, son marginados, son separados, son echados al lado. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad contagiosa. Pero ¿qué sucede con la lepra, hermano? Cuando le da lepra a la persona ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no te da dolor al principio. O sea, es una enfermedad que te va comiendo poco a poco. Y comienza quizás oculta, debajo de la ropa, donde tú no ves. Más o menos eso es el pecado. El pecado viene de la misma manera. El pecado no te viene a ti a dar bofetones, cachetones, galletas, como decimos en Puerto Rico. El pecado no te viene a ti a maltratar. Al principio, el pecado es sutil. El pecado tú empiezas, qué bueno, qué bien me siento. Pero tienes una condición. Que esa condición, si tú sigues en el pecado, te va a llevar a muerte. Los leprosos, obviamente, sabían lo que les esperaba. Pero quizás ellos escucharon del Mesías. Quizás ellos escucharon aquel Jesús que hacía milagros. Quizás aquellos en algún momento dado de su enfermedad, porque obviamente no estaban solos. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo, uno busca otros enfermos. Cuando uno está en pecado, uno busca a otros que estén pecando. ¿Para qué? Para que te den la certeza. O sea, yo me voy a bailar,
allá en un lugar que empieza con la M, que no voy a mencionar hoy, para no darle promoción. Y yo voy a buscar a otro que está haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para justificarme. O sea, que voy a contagiar a otro si no ya está contagiado. O voy a dejar que me contagien a mí si no estoy contagiado. Entonces uno dice, wow, pero sí, ahí no había un leproso, habían 10. Entonces cuando usted esté en pecado, ¿qué es lo que va a suceder? Usted se va como que a reunir con personas que estén en pecado. Porque el pecado atrae. El pecado atrae. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros, la naturaleza de nosotros es de tener coinonía. O sea, la naturaleza de nosotros es estar en una comunidad. La naturaleza de nosotros es convivir con otra persona. La naturaleza de nosotros nos lleva a tener unas relaciones con otras personas. Si no fuera así desde el principio, estuviera Adán todavía solo. Pero Dios no quiso que estuviera solo, sino que hizo una mujer para que estuviera con el hombre. Él no creó 2 Adanes, tampoco, sino que le dio una compañera. ¿Por qué? Porque desde el principio nuestra naturaleza busca a estar unido a otra persona. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir con esto en este día? Nosotros verdaderamente, hermanos, tenemos que velar por nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que velar por nuestra salvación? Porque si nosotros nos dejamos llevar por el ¿qué dirán? Si nosotros nos dejamos llevar por el vivir diariamente de este mundo, nosotros no vamos a estar haciendo algo que tenemos que hacer. Y es estar agradecidos por Dios. No como los 9, sino como el 1. No como la mayoría que está allá afuera viviendo la vida loca, sino como los poquitos. Porque eso es lo que busca el Señor. Ese pequeño remanente, esa pequeña iglesia que está verdaderamente adorando al Señor. No quiere decir que no esté en las iglesias grandes. No me malinterprete. Pero el Señor lo que está buscando es corazones que tengan ese tú a tú con Él. Él está buscando corazones que verdaderamente sientan un corazón agradecido. Sientan un corazón, aleluya, para adorar a Dios. Sientan un corazón, aleluya, para decirle gracias, Señor, por el carro que me diste. Gracias, Señor, por la casa que me diste. Gracias, Señor, aleluya, por el alimento que consumo. Gracias, Señor, aleluya, por el dinero que me puedes dar, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, porque si no estuvieras agradecido, te puedes perder. Te puedes perder. Y el Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor no quiere que tú te pierdas. Aquí hubieron 10 que realmente 9 fueron malagradecidos. Quizás uno dice, wow. Mira lo que dice Juan 4:9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, este leproso era samaritano, pero a él no le importó. A él no le importó. Él fue agradecido. El Señor no le importa el pasado tuyo. El Señor no le importa a quién tú eras. El Señor le importa a quién tú eres ahora.
Eso es lo que está buscando el Señor. Él está buscando el corazón tuyo hoy. No está buscando el corazón de ayer. No está buscando el corazón de mañana. Está buscando el corazón de hoy. ¿Por qué? Porque de hoy en adelante es que tú puedes decir, Señor, de hoy en adelante yo voy a estar agradecido. Voy a estar agradecida por las cosas que tú me has dado. Aleluya. Y lo más primordial que tú me has dado es la salvación a través de tu Hijo. Aleluya. Que murió en una cruz. Aleluya. Para que yo fuera salvo. Aleluya. Poderoso es el Señor. El número 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Y eso es lo que nosotros necesitamos diariamente en nuestra vida. Nosotros necesitamos agua viva. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa agua viva es el Espíritu Santo que va a estar transformándote. Aleluya. Esa agua viva es el Espíritu Santo que va a ir moldeándote. Esa agua viva es el Espíritu Santo que te va a decir, por aquí no te metas. Aleluya. Porque por ahí te puedes perder. Aleluya. Métete por acá porque por ahí está la bendición tuya. Aleluya. Y cuando tú crees, aleluya, en el Espíritu Santo, cuando tú crees en lo que Dios quiere hacer contigo, entonces tú dejas que ese GPS espiritual sea el que te guíe para donde tú tienes que llegar, aleluya. Y no, aleluya, el Señor no quiere, aleluya, que tú estés aquí y estés allá. Él quiere que tú estés con Él, aleluya. Y cuando tú estás con Él, no importa los vientos, no importa la marea, no importa lo que suceda, aleluya. Él te va a dar la bendición, Él te va a dar la victoria en Cristo Jesús, aleluya. Poderoso es el Señor. Usted sabe que cada vez que alguien se pone a llorar, va a contagiar a la otra persona para que llore. El viernes tuvimos tremendo mensaje a través de una película el viernes. Tremendo mensaje. Y le habló hasta Yeriel que pasó por ahí. Hasta Yeriel le habló. El hermano Pipo me contaba. Ayer, Yeriel, pastor, se gozó la película porque hasta me habló. Porque hasta accidentes hubieron en las películas. Y él decía, Jorge, y ahí sí que tiene que tener cuidado en el tractor cuando va, para que no tenga un accidente. Hasta el más chiquito, el Señor le habló a través de la película. Y tremendo mensaje, hermanos. Y no se la voy a contar para que la próxima vez la vean. Pero esa película es tremenda. Porque te hace una pregunta. Si puedes creer. Do you believe? Si tú puedes creer, tú vas a gozarte con lo que Dios tiene en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a decirle, ay, pastor, pero mira lo que yo tengo, y empiezas a darme una quejabanza, y empiezas a darme todas las quejas habidas y por haber, no vas a escuchar lo que te voy a decir. Pero la mejor parte de la comunicación es escuchar. Es escuchar. Es escuchar. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Cuando Dios está hablando, tienes que escuchar. Porque muchas veces con todas las quejas que tú tienes, tú no dejas a Dios que te hable. Dios está tratando de hablarte y tú todavía sigues con el lloriqueo. Todavía tú sigues con la quejabanza. Todavía tú sigues ahí que con el ay bendito puertorriqueño. No sé allá en otros países como le llaman, pero tenemos que tomar una pausa. Porque Dios cada día nos da tantas bendiciones. Tantas, pero tantas bendiciones, hermanos. Si Él no te hubiera bendecido, tú no estuvieras sentado ahí. Si Dios no te hubiera bendecido, ¿dónde tú estuvieras hoy día? Ya con abrir los ojos, ya el Señor te está bendiciendo el día. ¿Cuántas personas hay que no amanecen? ¿Cuántas que no pueden abrir los ojos el próximo día? ¿Cuántas hay que caen en enfermedad? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Estamos agradecidos de Dios? ¿Estamos verdaderamente agradecidos?
Cuando te suceda lo que te suceda, acércate más a Dios, sea bueno o malo. Yo no te estoy diciendo en el tiempo bueno nada más alaba a Dios. No. Tienes que estar agradecido, o sea, tienes que tener una gratitud con Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque y le voy a dar un testimonio pequeñito. Esta sierva que está ahí le dio un stroke hace poco, la semana antepasada. Y cuando la secretaria habló con ella, dice, va, pastor, esta sierva me ministra porque, wow, tan optimista que es. ¿Y saben qué? Porque eso es un corazón agradecido. Eso es un corazón agradecido. Porque no importa la circunstancia que esté usted pasando, usted tiene que estar agradecido de Dios. Tienes que estar dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si no fuera por Él, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? El pecado se compara a la lepra. El pecado afecta a todos los hombres, como le dije, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es una plaga general en la humanidad, hermano. Es una plaga, ¿por qué? Porque los placeres de este mundo, hay tantos y tantos placeres, hermano, que si usted se deja llevar por las corrientes de este mundo, ahora mismo no estuviera sentado aquí. No estuviese sentado escuchando la voz del Señor. Ahora usted está mayor, los niños están allá atrás, pero hasta los niños ya vienen con el pecado. No se manifiesta cuando son pequeños, pero si usted no hace lo que la palabra realmente le dice, ¿qué le dice la palabra? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si usted no hace lo que dice la palabra, no le dice el pastor, lo que dice la palabra, entonces esos niños van a crecer con ese pecado y ese pecado va a florecer. Si usted no lo instruye. Si usted no lo instruye. Entonces, ¿qué viene a hacer el pecado? Vamos entonces a Proverbios nuevamente. 2:22 dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, si nosotros crecemos sin ser agradecidos del Señor, vamos a caer en pecado. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, a nuestra juventud, van a caer en pecado. Nosotros mismos, si no cuidamos nuestra salvación, vamos a caer en pecado. Por eso es que tenemos que estar agradecidos del Señor por todas las cosas. Por todas las cosas tenemos que estar agradecidos. Cuando estás bien, amén. Ese es el mejor momento. Pero cuando estás mal, Señor, gracias por este choque. Señor, gracias por este stroke. Es difícil. Es difícil. Señor, mi esposa se fue. Gracias. Bueno, hay algunos que quizás lo van a decir sonriendo. Señor, mi esposo se fue. Bueno, ya usted sabe. Pero tenemos que estar agradecidos del Señor. Amén. Si no estamos agradecidos del Señor, hermanos, el enemigo es el que va a estar agradecido con usted. El enemigo es que va a estar allá tirando pari. Le pasó esto. Yo gozando acá. Entonces, hermanos, tenemos que estar agradecidos de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque la prueba te va a fortalecer. La prueba te va a acercar más a Dios. Si tú estás agradecido. Pero si en la prueba que tú llegues
y tú empiezas a abrir la boca y empieza a salir el viejo hombre, entonces no vas a estar agradecido. No vas a estar agradecido. ¿Por qué te suceden todas las cosas si tú estás sirviendo a Dios? Dios está probando quién tú eres delante de Él. Veamos nuevamente los versículos que acabamos de leer. Fíjese una cosa. Ellos se fueron alejando, dice. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los leprosos están separados. Entonces están lejos. Ellos estaban lejos de Jesús. Jesús no le hizo el milagro instantáneamente. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho, ellos hubieran estado, qué bueno, gracias, y se hubieran ido. Pero al ellos estar alejándose de Jesús, toda la pudrición, todo lo malo, toda la sarna, toda esa cosa que tiene la lepra, se le iba cayendo, se le iba cayendo, se le iba cayendo. ¿Por qué? Porque Dios te está mirando. Cada vez que te suceda algo, Dios está viendo qué tú estás haciendo. Cada vez que te sucede algo, Dios está viendo. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Se le dañó el carro, pero me está glorificando. Tuvo un problema, pero me está glorificando. Y eso te va a acercar más cuando ¿qué? Cuando tú crees en el Señor. Cuando tú crees que en el Señor. Y vuelvo a la película, a los que vieron la película, Do You Believe? Una señora con una niña creía que había perdido todo, pero realmente lo perdió todo. Esa señora al final, ¿qué sucedió? Hasta un milagro para que un doctor que no creía en los milagros no pudiera explicarlo. ¿Por qué? Porque un hombre que estaba enfermo murió y él firmó la acta de defunción. ¿Y qué sucedió 8 minutos después? El Señor lo devolvió a la tierra. Le dije que no le iba a contar la película, pero tienen que verla. Tienen que verla, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es un tremendo mensaje cuando vemos lo que el Señor nos está hablando a través de estas películas cristianas. Hay muchas personas que critican las películas cristianas porque no tienen acción, no tienen esa sangre, no tienen... Pero tienen un mensaje. Tienen un mensaje el cual te transmite realmente el afecto de Dios, el plan divino. El plan divino que Dios tiene con tu vida solamente lo sabe Dios. Solamente lo sabe Dios. Pero tú estás aquí en Kentucky, tú estás aquí en Elizabethtown, no por casualidad, sino por un propósito que Dios tiene contigo, con tu familia, con tus hijos, aleluya. Porque Dios, aleluya, es el que tiene el plan perfecto con todos nosotros. Poderoso es el Señor. Y tú tienes que estar agradecido por eso. Si tú estuvieras en otro lugar, ¿dónde tú estuvieras? Quizás preso. Quizás quejándote porque habías perdido todo. Pero estás aquí. Dios te trajo con un propósito. Quizás es que estés aquí en la iglesia La Viña. ¿Para qué? Para que ayude a los pastores. Quizás es para que estés en la iglesia La Viña. ¿Para qué? Para que te nutras espiritualmente. Quizás es para qué, para que tú puedas ayudar en algún ministerio. Quizás es por un montón de cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque en la viña del Señor siempre hay trabajo. Y la viña del Señor no necesariamente es particular la viña, sino en la viña del Señor es todos los cristianos que están recibiendo palabra de Dios verdadera. Cuando podemos colar la palabra por la Biblia, aleluya, entonces vemos realmente lo que Dios nos habla. Dios ha provisto un remedio eficaz, hermano, para curar. Para curar lo misma lepra que curó a estos leprosos. Y Dios, aleluya, tiene un plan eficaz ¿para qué? Para el pecado. Muchos dicen, pero ¿cómo yo voy a contrarrestar el pecado? Vamos a la palabra.
pastor no te predica salmos y no te predica predicaciones bonitas. El pastor te predica palabra de Dios. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan 1, del 6 al 10. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo. No dice de uno ni otro, dice de todo pecado. Aleluya. Él dice que la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que el remedio es claro, hermano. El remedio es lo que se da cuando tú estás evangelizando a una persona, que si confiesas tus pecados, Él te va a perdonar. Eso es claro, hermano. Eso es claro, eso es palabra de Dios. Si confiesas tus pecados, Él te perdonará. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. O sea, que los leprosos, aleluya, estaban limpios, aleluya. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, aleluya, tiene poder, aleluya. Y cuando tú verdaderamente crees en la sangre de Jesucristo, no hay diablo que te pueda dañar. No hay, aleluya, no hay nada que pueda penetrar en tu mente que te pueda hacer daño, aleluya. Cuando tú crees verdaderamente en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sangre tiene poder. Donde quiera que tú te pares, aleluya, tú vas con esa sangre cubierta de la cabeza a los pies, aleluya, y tú vas diciendo, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, aleluya, por quien tú pagaste esos pecados que ya yo hice. Y Dios es el único que puede hacer ese milagro. No lo puede hacer el Macumba, no lo puede hacer allá el Maquimba, no lo puede hacer nadie. El único que puede hacer eso es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Hay personas, hermanos, que van a la iglesia y dicen, no, pero yo tengo tantos problemas, yo tengo que hacerme una limpia. Y salen de la iglesia y en la semana se van a hacerse un leído de cartas, se van a hacerse una limpieza y lo que hacen es ensuciándolo en vez de limpiarlo. El único que puede limpiarte de la cabeza a los pies es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único. Él pagó el precio que nadie va a pagar por ti. Él pagó ese precio, aleluya, con su sangre. Él pagó ese precio, aleluya, para que tú y yo fuéramos salvos. Pero tenemos que estar agradecidos. Y muchas veces damos las cosas, como dice el americano, por granted. Las tomamos como si eso fuera nada. Por eso es que dicen, si tú le regalas un automóvil a tu hijo, cuando no se lo haya ganado, él no le va a importar ese carro. Él no le va a importar ese automóvil. ¿Por qué? Porque no se lo ganó. Ahora, pero si tú haces un trato con ese hijo, esa hija, y tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo otro, y ese hijo o esa hija cumple, y obviamente después que cumpla, tú le das ese carro, se lo ganó. Pero así de la nada, porque tiene la cara bonita, no va a apreciar nada. No va a ser agradecido, no va a ser agradecida. Entonces tenemos que estar agradecidos todo el tiempo. Tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio máximo por ti. Y por eso tú estás aquí hoy.
Si no fuera así, tú no estuvieras aquí hoy. La necesidad verdaderamente de nosotros alabar al Señor es algo que no se puede dejar a un lado. ¿Por qué? Porque la hermana estaba soltando a las personas aquí en el altar, que se metan con el Señor, que den un aplauso al Señor, que abran su boca. Y cuando nosotros estamos agradecidos al Señor, ella ni tiene que decir nada de eso. ¿Por qué? Porque usted va a estar alabando, usted va a estar metido en esa alabanza, usted va a estar diciendo, wow, gracias Señor, porque gracias a ti estoy aquí. Pero si tú estás ahí como Lázaro cuando estaba en la tumba, ahí todo apretado y todo enredado con esas cosas que te ponen a los muertos allá, ¿a quién tú le alabas? ¿A quién tú le estás alabando? Pero aún Lázaro amarrado en la tumba, que no se podía mover, sabrá Dios, estaba allá, ¿cuándo va a llegar Jesús? Yo sé que me va a sacar de aquí. Alabo, Señor, aleluya. Porque los huesos que están muertos aún toman vida cuando llega Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar agradecidos. Tenemos que buscar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Pero obviamente tenemos que estar agradecidos. Si usted tiene un hijo mal agradecido, ¿usted va a estar contento con ese hijo? Si usted le está dando y dando y dando a su hijo, y su hijo lo que está es burlándose y está insultándole y está diciendo cosas, ¿usted va a estar agradecido con ese hijo? ¿Usted va a estar contento? Entonces, tenemos como hijos que somos, tenemos que estar agradecidos con el Padre. Tenemos que estar agradecidos con el Padre. Sea lo que sea, hermano. Sea lo que sea, piense lo que piense, usted tiene que estar agradecido con el Señor en todo tiempo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Nosotros todos hemos sido pecadores. Pero gracias a Él, que se hizo pecado para darnos salvación, estamos aquí. Y por ende tenemos que estar agradecidos. Por eso vuelve a la palabra, al título, al lema, como usted le quiera llamar. Gratitud. ¿Debe ser tuya o debe ser agradecido o no? No sabemos si él practicó, si estamos hablando de Jesús, practicó en cada uno de estos leprosos la ceremonia que hizo con el otro leproso, a quien tocó para darle prueba de que él no tenía lepra. Es posible que lo hiciera y tuviera la razón. Pero el versículo 18 dice, no hubo quien volviera y diciese gloria a Dios, sino solamente el extranjero. Cuando Jesús te sana, Él te da condición. Él le dio condición a estos leprosos. Él le dio una condición, un mandato. ¿Qué fue lo que le dio a estos leprosos? Que fueran donde el sacerdote. Que fueran. O sea, le estaba dando una ley. Quizás ellos no lo vieron de esa manera, pero Él le dio un mandato. Y cuando le dio ese mandato, ellos se fueron limpiando, ellos se fueron sanando, pero solamente uno regresó. Solamente uno regresó. Dios verdaderamente quiere que tú seas agradecido. Él está seguro de quién tú eres delante de Él. Pero ¿estás tú seguro? ¿Estás tú segura de quién tú eres delante de Dios?
Esa es la pregunta que tú tienes que tener en este día. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros nos dejamos llevar por el vaivén de este mundo, nosotros nos vamos a envolver en las cosas de este mundo y no nos va a interesar las cosas del cielo. Y nosotros nos tiene que interesar las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque por fe nosotros somos salvos. Y tenemos que tener esa gratitud con el Señor en todo momento. Amén. El Señor es muy sensible para percibir el amor y la gratitud. Y la ingratitud. Amén. El apóstol Pedro, que un día negó a Cristo, escribe una lista empinada, o sea, una lista ascendente de virtudes cristianas. Segunda de Pedro 1, 3 al 10 nos dice, y esto es el título, participe de la naturaleza divina, esa sección de los versículos. El número 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El número 5, escuche bien, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el último, el número 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay que decir más, hermanos. Nosotros ya, el Señor ha hablado en su palabra, Él nos ha dado una lista de los pecados, Él nos ha dado una lista de lo que no tenemos que hacer, pero también nos ha dado una lista de cómo tenemos que actuar como gente cristiana. Nos ha dado una lista, ¿para qué? Para cuando te estén acabando tu paciencia, ¿qué es lo que tienes que añadirle a la paciencia? Para cuando se te esté acabando la virtud, ¿qué es lo que tienes que añadirle a la virtud? Cuando se te esté acabando, aleluya, el afecto fraternal, ¿qué es lo que tiene que añadirle al afecto fraternal? Y sobre todo, todas estas cosas culminan ¿con qué? Con amor. Con amor. El mismo amor que Dios tiene para contigo, tú tienes que tener para con Él. Por eso tienes que estar agradecido. Amén. Y verdaderamente Dios es bueno, hermanos. Y por último, hermano, ¿qué quiere ser? ¿Tizón arrebatados del incendio? Amos 4:11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O bien quieren ser columnas de Dios, como dice en Apocalipsis 3:12.
al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Allí no hay apariencias engañosas. Allí el que es lo que es. Amén. Así que vamos a estar de pie en esta preciosa tarde. Aleluya. Es como esta señora rica, hermanos. Imagínense esta anécdota. Es como esta señora rica. Esta señora rica cristiana. Eso es un poquito raro porque no hay muchos ricos que son cristianos. Pero esta señora rica murió. Esta señora fue al cielo. Y esta señora quedó desconcertada. ¿Por qué? Porque le tocó una casita pequeñita. Le tocó una casita pequeñita. Y ella, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me tomó yo que tengo allá una mansión allá en la tierra? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo que me tocó esta casita pequeñita? Y una voz le dice, la construcción aquí se hizo con todo lo que tú enviaste por agradecida con Dios. Poderoso Dios, aleluya. Si no lo entendió, hermano, pregúnteme después. Gratitud es el sentimiento de reconocimiento o agradecimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor. Primera de Corintios nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene que estar agradecido o no? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Está siempre gozosos. Hello. ¿Por qué tiene esa cara de chavo prieto, como decimos en Puerto Rico? Dice la palabra, no lo dice el pastor, nuevamente. Está siempre gozosos. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos 12:28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias en esta noche, mi Dios. Esta tarde, Padre, por el privilegio que me das de llevar tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por ministrar primeramente mi vida, mi Dios, Padre, para yo poder, mi Dios, llevar esta palabra a tu pueblo, mi Dios, y a las naciones, Padre. Te doy gracias en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Padre, también en unos minutos, mi Dios, nos despedimos de este templo, pero jamás de tu presencia. Sé tú, mi Dios, acompañándonos, mi Dios, donde quiera que vayamos, mi Dios Padre. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz en este precioso día. Así que, hermanos, quedamos despedidos sin antes dejarles saber que hay una venta allá atrás. Así que, por favor, no se vayan sin pasar por allá atrás. Amén. Poderoso Dios. Así que también, ya que van pasando los hermanos atrás, si hay alguien que necesita oración en este día, puede pasar al frente, hermanos. Terminamos el culto para concluir la transmisión, pero hermanos, si necesita oración, no se quede, pase. Amén. ¿Necesita alguien oración? Amén. Poderoso Dios.